Me acompaña Camilo Trujillo, candidato al Senado de Colombia por Cambio Radical número 100. Camilo es abogado y un reconocido jurista con maestría en negocios internacionales, hijo del ex canciller y ex ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, muy querido por los venezolanos por el compromiso que siempre manifestó Holmes Trujillo en luchar por restituir la democracia en Venezuela. De manera que para mí es un orgullo y un honor conversar la tarde de hoy con Camilo. Bienvenido al Venezolano Colombia. ¿Cómo estás? José Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y un saludo naturalmente a todos quienes nos ven hasta ahora el Venezolano Colombia. A los hermanos venezolanos un abrazo inmenso en esta oportunidad virtual. Ya tendremos la oportunidad de hacerlo personalmente. Así es, Camilo. Un poco de contexto para nuestra audiencia. ¿Qué se celebra el próximo 13 de marzo de 2022 en Colombia? El próximo 13 de marzo en Colombia es una fecha trascendental. En primer lugar, José Ramón, se celebran las elecciones al Congreso de la República, donde se elegirá la Cámara Alta y la Cámara Baja. Cámara Alta siendo el Senado de la República con circunscripción en todo el territorio nacional y la Cámara de Representantes, que es la circunscripción regional. Estamos hablando que tenemos alrededor de 102 senadores y alrededor de 190 representantes a la Cámara. De igual forma, José Ramón, se celebra la elección a las coaliciones y las consultas para determinar el candidato presidencial de lo que se llama el Equipo por Colombia y Ujú. la coalición Centro Esperanza. Camilo, si yo te pregunto a propósito de tu candidatura al Senado de Colombia y para que nuestra audiencia también sepa quién eres, y te pregunto, ¿quién es Camilo Trujillo? Camilo Trujillo es un abogado caleño. Yo tengo 38 años de edad, soy abogado de la Universidad de los Andes. Cuento con una maestría en negocios internacionales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, Ujú. donde tuve la oportunidad y la fortuna de compartir 2 años con mi señor padre, Carlos Holmes Trujillo García, cuando estaba de embajador de Colombia ante la Unión Europea y Ujú. quien murió el año pasado a causa del COVID como ministro de la Defensa Nacional. Ujú. Camilo, y de pronto esta iniciativa de participar en, en la candidatura al Senado, ¿qué te motivó a tomar esa decisión? Pues José Ramón, tengo que decirle a todos los que nos acompañan a esta hora que dentro de mis planes de vida, dentro de mi proyecto de vida, no tenía contemplado hacer una aspiración al Senado de la Ujú. República. Mi Ujú. proyecto de vida, mis planes de vida iban asociados a los proyectos de vida de mi papá y hoy estaría acompañándolo en una campaña a la presidencia de la República. Dolorosa y repentinamente se me lo llevó el COVID-19, lo que me ha llevado a mí a hacer una reflexión profunda, íntima y familiar. Y luego de esa reflexión he llegado a la conclusión y hemos llegado en el seno de la familia a la conclusión que la mejor forma de honrar la vida y los inmensos legados que mi papá le dejó al país es aspirando al Senado de la República, que es el alma mater de la democracia y donde podemos mantener sobre el debate nacional esas ideas, ese talante y esa visión de país de mi señor padre, que en paz descanse. Sí, y justamente esa era mi próxima pregunta sobre cómo maneja Camilo Trujillo ese legado político y qué compromiso tienes tú con ese legado de tu padre. Son inmensos, pero lo que haré es honrar esa visión de país, la defensa de las libertades, la defensa de la democracia. Y naturalmente, en medio de esa coyuntura política que vive hoy Colombia, pues cobra muchísimo más fuerza y Ujú. muchísimo más razón la lucha de esos ideales. Mi papá fue un demócrata integral, mi Ujú. papá siempre defendió a la ciudadanía y tenía a la ciudadanía y a los ciudadanos como el eje central de la toma de las decisiones políticas y gubernamentales. Y hoy mi papá también fue autor de la Constitución Política de Ujú. 1991, José Ramón, donde nace la democracia participativa. Y hoy esa democracia participativa está en crisis, lo que me motiva a mí y me llena de inspiración para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía y de esos mecanismos de participación para que el ciudadano sea realmente el eje central de la toma de las decisiones políticas y gubernamentales. A propósito de lo que estás señalando, Camilo, ¿cuál consideras tú es el peso específico del Senado de Colombia, el desafío específico también que tiene el Venezuela, el Senado de Colombia
para participar y ser un eje central también en la transformación que requiere el país. El Senado de la República es sin duda, como lo digo yo, el alma mater de la democracia. El Senado de la República es el seno donde se pueden realizar las transformaciones sociales y políticas que necesita Colombia para contener esa amenaza que es el socialismo en cabeza hoy del candidato Gustavo Petro. En el Senado es el escenario propicio para ser un muro de contención en términos constitucionales de esa amenaza populista que hoy sufre Colombia y por la que, permítame decirle, mi papá tanto luchó y tanto defendió los valores democráticos en el hermano país de Venezuela. Así es, Camilo. Yo te comentaba que yo tuve la oportunidad de conversar en dos oportunidades con tu padre, con Carlos Holmes Trujillo, y el compromiso que uno leía en él para poder restituir sus ganas y su deseo de luchar para restituir la democracia venezolana, como pocos colombianos. Yo lograba distinguir en él un compromiso realmente genuino, cierto, además con acciones concretas, con diferentes propuestas que siempre tenía el ex ministro. Eh, Camilo, y tú estás señalando algo, y esto lo menciono para la introducción de la próxima pregunta, y es que hay un ambiente hoy en Colombia un poco nervioso, se habla de amenaza de la democracia colombiana tras un eventual triunfo de Gustavo Petro. ¿Tú consideras que es así? Sí, sin duda alguna yo creo que es una amenaza para la democracia colombiana. Creo que el discurso populista nos enseña a que ese discurso en la campaña viene apoyado por el régimen de Venezuela y eso a los colombianos nos genera temor, nos genera incertidumbre, Uh -huh. porque naturalmente hemos visto cómo el hermano pueblo de Venezuela ha sufrido, cómo ha perdido sus libertades, cómo se ha venido desangrando y desmoronando una bella democracia que han construido a lo largo de los años y que en cuestión de 10 años se desmoronó. El temor nuestro es real. Las encuestas muestran que Gustavo Petro hoy está liderando esa intención de voto a la presidencia de la República y naturalmente nos genera temor, nos genera angustia, pero lo que tenemos es que manifestarnos todos los colombianos y Uh -huh. todos nuestros hermanos colombo-venezolanos en las urnas el próximo 13 de marzo, eligiendo un Congreso robusto que le haga ese contrapeso a esa campaña de Gustavo Petro y naturalmente, José Ramón, que salgamos a manifestarnos en esa fiesta democrática en mayo, cuando será la primera vuelta a la presidencia y le demostremos a los colombianos que nosotros no queremos el camino del socialismo del siglo XXI, que lo que hace es traer pobreza y miseria a nuestros pueblos. Sí, Camilo, así es. Sobre todo la audiencia del venezolano Colombia siempre cuando hacemos públicas noticias y trascienden noticias sobre Gustavo Petro, siempre hay el fantasma, darle lectura a lo que está ocurriendo hoy, se le da una lectura política a lo que está ocurriendo hoy en Colombia, lo que podría ocurrir en Colombia ante un eventual triunfo de Gustavo Petro, y justamente sí coinciden con lo que nos acabas de decir. Tú has recorrido el país, Camilo, has recorrido varias zonas y ciudades de Colombia, un poco desde tu perspectiva, cuando estás en el interior, por ejemplo, de Colombia, ¿qué ves? ¿Cómo está la Colombia que llaman algunos la Colombia profunda? ¿Qué te has encontrado? Hombre, hay muchísimas ganas de salir adelante. Hay un pueblo con unas ganas inmensas de generar bienestar y desarrollo para sus comunidades, pero naturalmente hay un pueblo colombiano que también está haciendo muchos reclamos legítimos al Estado para acabar con esa inequidad social, para cerrar esas brechas. Pero lo que sí está claro es que hay un pueblo colombiano absolutamente emprendedor y sobre todo con valores democráticos que le temen a esa posible y eventual y a ese posible y eventual gobierno en cabeza de Gustavo Petro, quien amenaza a la democracia, al modelo económico y al bienestar naturalmente de todos los colombianos, porque como yo he venido insistiendo en todos los escenarios que tengo la oportunidad de Uh -huh. manifestarme, yo soy un convencido que el discurso de Gustavo Petro lo que hace es perpetuar a la gente en su condición de vulnerabilidad y lo que trae es más hambre y más miseria para nuestros pueblos.
Sí, así es, Camilo. Hambre y miseria, esas son las advertencias, como dicen algunos venezolanos. Los colombianos están advertidos de lo que pueda ocurrir en Colombia, de manera que tenemos las elecciones presidenciales, para recordar a nuestra audiencia, las elecciones presidenciales de Colombia se realizan en mayo, la primera vuelta, y luego la segunda vuelta en junio, ¿cierto, Camilo? Correcto, José Ramón, así es. Sí. Camilo, ¿cuáles serían las iniciativas legislativas que tú llevarías al corazón del Senado de ser elegido? Sí. Yo una de las cosas que estoy abanderando es esa visión de país de mi papá. Mi papá fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Mi papá es autor en la Constitución de los mecanismos de participación ciudadana. Y como te dije ahora, José Ramón, yo creo que la democracia participativa está en crisis, porque a los ciudadanos cada vez nos alejan más de ser parte de esas decisiones políticas y gubernamentales. Así es que yo le estoy proponiendo a los colombianos y a mis hermanos colombo-venezolanos la promoción de una nueva ley estatutaria que blinde la participación ciudadana con procesos expeditos, que sean ligeros a la hora de entrar y burocráticamente y que no tengan esos desbalances frente a lo que es hoy la administración pública y el ciudadano. Voy a ponerles un ejemplo y es la revocatoria de alcaldes y gobernadores. Mi papá fue autor de la revocatoria y esa institución democrática, José Ramón, en 33 años de existencia, solamente ha funcionado una sola vez en un municipio muy chiquito en el departamento de Boyacá. Pero si nos paramos hoy en el mapa político nacional, José Ramón, hay 120 procesos de revocatoria de alcaldes y gobernadores andando. Eso lo que nos demuestra es que hay un pueblo colombiano con ganas de participar, con ganas de manifestarse. Y es ahí donde yo les estoy proponiendo a los colombianos, a través de esa nueva ley estatutaria, recuperar, José Ramón, oígase bien, recuperar el espíritu de la constitución política. Y ese espíritu tiene al ciudadano como el eje central de la toma de las decisiones, pero el ciudadano no se siente parte de esas decisiones. Ahí es donde yo quiero devolverle el poder al ciudadano. Por eso el eslogan de la campaña, José Ramón, es tú mandas, con el 100, Sí. cambio radical 100, tú mandas, porque el ciudadano es realmente el que manda. Vamos a devolverle ese poder a través de esa promoción de una nueva ley. Y así estoy honrando uno de los inmensos legados que le dejó mi papá al país. Más tú decías justamente cuando declarabas sobre esta propuesta de ley estatutaria que con esta ley temblarán los falsos profetas. ¿Cómo es eso? Hombre, yo creo que ahí lo que podemos deducir de ese trino es Ujú, que aquí los alcaldes y los gobernadores se eligen con base en engaños, de falsas promesas. ujú. Y como saben que los mecanismos de participación a lo largo no han funcionado porque nos han ido alejando, pues ellos prometen unas cosas que llegan al poder, no cumplen y al final saben que no los pueden revocar porque hay unos procesos de participación muy engorrosos, hay mucha burocracia, hay demasiados actores institucionales. Por eso estoy diciendo yo que con la promoción de una nueva ley estatutaria, esos falsos profetas, esa gente que engaña al pueblo y que les miente para llegar al poder, temblarán, porque a través de esa ley estatutaria vamos a blindar la participación ciudadana. Y yo soy un convencido que a partir de ahí es que empezamos a recuperar la confianza en el sistema, José Ramón, cuando nos convirtamos en veedores y garantes de nuestra propia participación democrática. Sí. Camilo, interesante esa propuesta. Estuviste en Riohacha, en La Guajira, recientemente. ¿Es así? Me dijo tu equipo de prensa. Voy mañana para La Guajira. Voy Vas mañana para La mañana, Guajira. perdón, exactamente. Ajá, Estuve cuéntame. estuve hace unos días en La Guajira. En La Guajira, eso. Sí. Mañana voy por tierra. Yo estoy ahorita en Barranquilla, José Ramón. Ujú. Mañana madrugo y voy por tierra hacia Riohacha. Estoy allá 2 días. El 2 de febrero en Riohacha se celebra el Sí, Día de la Patrona de la Virgen y así es. es una fecha muy emotiva. Aquí voy a estar acompañando a varios amigos y voy a estar por la costa atlántica hasta este fin de semana. Camilo, ¿cómo evalúas tú la respuesta del gobierno de Iván Duque frente a la migración venezolana en Colombia? Yo creo que desde la Cancillería, mi papá no solamente lideró la defensa de los valores democráticos y la democracia en Venezuela a través de los organismos multilaterales, pero mi papá en paralelo trabajó muy arduamente por el Estatuto del Migrante, que Ujú, busca darle protección a los hermanos venezolanos que acogimos, que han migrado de su hermoso país, pero eso es una obra de mi papá. El Estatuto del Migrante es una obra donde se les entrega
el reconocimiento a los venezolanos para que puedan trabajar, para que puedan acceder a los servicios de salud, para que puedan incorporarse a la sociedad y a la actividad económica en el país. Camilo, y el partido Cambio Radical, ¿cómo se ubica dentro del escenario electoral que hoy está planteado en Colombia? Hoy Cambio Radical cuenta con 15 senadores de la República, con lo que es una participación en el Congreso bastante importante. Ujú, Cambio Radical como partido hace parte de la coalición del Equipo por Colombia, coalición que elegirá un candidato único el próximo 13 de marzo, que ujú, coinciden con las elecciones a ujú, Congreso, y que ese Equipo por Colombia hoy está conformado por el Partido Conservador, por el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, que entró ujú. con firmas. Está el partido de la U, que avaló al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y está Cambio Radical, que hace parte de esa coalición, pero Cambio Radical no ha definido un apoyo a una candidatura presidencial aún. Sí, eso estaba leyendo recientemente. Camilo, según tu criterio, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia? No, hombre, yo creo que la inequidad social es un problema profundo, que de ahí se derivan muchísimos otros problemas, la inseguridad, la corrupción. Es decir, yo creo que, y como vengo yo diciendo, yo estoy proponiendo además de la recuperación del poder del ciudadano a través de esa ley estatutaria. Yo he venido, José Ramón, diciendo que la política social en Colombia no puede ser políticas de gobierno, es decir, no podemos someter la política social a las decisiones o al gusto de los gobernantes, de alcaldes, gobernadores o Ujú, presidentes de turno. Esto tiene que ser una política de Estado, donde los cimientos estén desde la Constitución y que esa política social, José Ramón, atienda una verdadera cadena de desarrollo, una visión integral de desarrollo, porque hoy lo que tenemos es más y más colombianos pegados a una política social y desde mi punto de vista lo que eso hace es cercenar los sueños de la gente y los propósitos de la gente porque se vuelve netamente asistencialista, así ujú, como ustedes en carne propia lo han sufrido en el ujú. hermano pueblo de Venezuela. Camilo, ya para terminar este contacto que te agradezco enormemente de poder compartir con nuestra audiencia del Venezolano Colombia, ¿quién consideras tiene la facultad y la capacidad para gobernar Colombia en los próximos años? Yo, como miembro de Cambio Radical, como candidato al Senado por el partido Cambio Radical, he venido insistiendo, José Ramón, en todos los escenarios, que el liderazgo presidencial que requiere este país, Ujú, Colombia, ujú, es el liderazgo presidencial de Germán Vargas Lleras. ¿Y por qué lo digo? Lo ujú, digo objetivamente, sin ujú, apasionamientos. Lo digo es porque yo creo que tiene que reunir tres condiciones que el doctor Germán Vargas Lleras cumple a la perfección. La primera de ellas es que congregue en el centro. Y congregar en el centro quiere decir bajarle la postura a los extremos políticos que tanta división y odio generan en nuestra sociedad. ujú, Con esto también quiero decir que el congregar en el centro es tener la capacidad, José Ramón, de convocar a todos los sectores políticos, llegar a acuerdos con ellos y poder gobernar en medio de la diferencia con todos esos actores políticos. ujú, En segundo lugar, José Ramón, creo que el liderazgo presidencial que puede desempeñar Germán Vargas Lleras requiere de un profundo conocimiento de las regiones y eso demuestra un compromiso con la ciudadanía y con las regiones porque ha trabajado por ellas. Además que, según la Constitución, José Ramón, esto es un país que es descentralizado política y administrativamente. ujú. Pero cuando nos ponemos a ver, pues es muy triste ver a los alcaldes de las diferentes regiones en Bogotá saliendo de sus territorios para buscar algún proyecto y llevar a su comunidad. El doctor Germán Vargas Lleras ha entregado 5.400 kilómetros de infraestructura vial, ha entregado 54 aeropuertos, entregó 300.000 viviendas de interés social. Él conoce las regiones y sabe cómo funciona el Estado, que es la tercera condición a la que me refería. El doctor Germán Vargas Lleras conoce profundamente cómo funciona el Estado colombiano. Una vez que decida, si es así, que el doctor Germán Vargas Lleras participe de este proceso eleccionario presidencial, esa rivalidad política con Gustavo Petro, de verdad que me imagino ese escenario. ¿Cómo lo ves tú, Camilo? Yo creo que será un debate de altura, porque no podemos negar a todas luces que el senador Gustavo Petro es un buen candidato y conoce el país. Que no comulguemos con sus políticas y con su modelo es otra cosa, pero yo sí creo que respetando y admirando a todos los que están en las Ujú, coaliciones, que son grandes personas, grandes líderes preparados, yo creo que el único que le puede contener
en términos de conocimiento, de modelo económico, es el doctor Germán Vargas Lleras. Camilo, ¿por qué votar por ti? Hombre, yo soy un joven caleño con una ilusión de devolverle a la actividad política los valores y los principios que se han perdido. Soy heredero de Carlos Holmes Trujillo y por tanto tengo desde mi cuna esos valores y esos principios democráticos que buscan defender las libertades, que buscan transformar las costumbres políticas desde adentro. Y cargo, José Ramón, una maletica con los sueños y con las luchas de mi papá, que luego de su repentina y dolorosa muerte pues se vuelven mis causas de las que yo aprendí. Vamos a transformar las condiciones políticas y deben votar por mí porque yo, a través de la promoción de esa ley estatutaria, voy a devolverle a la gente. Por eso es que con el 100 tú mandas. Mi eslogan es muy sencillo, es participación democrática y para mí el ciudadano es el que manda. Por eso estoy diciendo que con el 100 tú mandas. Yo pretendo devolverle la base a la participación. Yo creo que si nosotros no estamos empoderados, no somos veedores de nuestra propia participación democrática, pues nunca vamos a recuperar la confianza en el sistema, porque como digo yo, José Ramón, pues las reglas de la democracia están escritas. Ahí es que saber cómo atender esas y no permitir que por nosotros no participar, pues los demás los vemos pasando por delante y pues ellos hacen las cosas porque sí saben participar. A cuidar la democracia colombiana, Camilo. Entiendo que también es parte de tu Sin duda trabajo. alguna, sin duda alguna. Yo estoy cargando esa maleta de luchas de mi papá. Mi papá fue el primer alcalde electo por voto popular en la ciudad de Cali. Mi papá fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente donde defendió y redactó los mecanismos de participación ciudadana. Es cuando yo le digo, perdóname este Ujú, paréntesis, la ujú. gente lastimosamente desconoce los mecanismos de participación. Y les explico, yo les digo a la gente, ¿ustedes saben cuántos plebiscitos hay en Holanda al año? Hay en promedio 35, José Ramón. Lo que quiere decir que el Estado y el gobierno holandés le pregunta a su gente cómo quiere invertirse esta plata, cómo cree que se puede desarrollar, cómo puede que podemos desarrollar, generar bienestar social. La participación es la base de la democracia. Por eso es que para mí el ciudadano es el que manda y siempre tiene que ser el eje central de la toma de las decisiones. La política pública se construye de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, como lastimosamente pasa en algunos regímenes con los que no comulgamos, José Ramón. Así es. Camilo, de verdad que te agradezco en nombre de todo el equipo y la gran familia del Venezolano Colombia, de la audiencia del Venezolano Colombia, tu participación y poder exponer tus ideas y tu línea de acción para poder efectivamente llevar adelante una labor en el Senado de la República de Colombia. Te deseamos el mayor de los éxitos y esperemos cantar victoria y que viva la democracia colombiana, Camilo. José Ramón, es un honor esta invitación. Te agradezco inmensamente la oportunidad de poderme referir a todos estos temas de coyuntura y saludar a todos mis hermanos colombo-venezolanos que tienen en Camilo Trujillo un defensor de las libertades y de los valores democráticos. Soy heredero de esos valores y esos principios y viví de primera mano las luchas que dio mi papá en todos los organismos multilaterales, cómo participó de la creación del Grupo de Lima para hacer una contención a ese grupo de UNASUR que Ujú. pretendía imponer el socialismo del siglo XXI en todo el hemisferio. Así es que aquí estamos prestos a seguir defendiendo y ojalá podamos tener la oportunidad de volvernos a encontrar en este espacio tan maravilloso. Te agradezco inmensamente, José Ramón. Gracias, Camilo. Y ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por compartir y por estar con nosotros. Chao, hasta luego.